Immaculatum cor Mariae triumphavit, et regnavit. Bienvenidos al canal de los vasallos del Inmaculado Corazón de María, milicia de reparación que surge a partir de las graves revelaciones y acontecimientos ocurridos en Fátima. Es nuestro deber recordar la actualidad de las advertencias hechas por Nuestra Señora en Portugal, especialmente en estos tiempos en que la descomposición moral de la jerarquía eclesial de la Iglesia oficialista va arrinconando a los buenos pastores, a fin de que los fieles queden a merced de lobos vestidos de oveja, que vigilan y comandan desde puestos estratégicamente pensados para destruir a la Iglesia desde adentro. Cuando Nuestra Señora de Fátima hizo entender de modo particular a cada pastorcito la urgencia de hacer penitencia y oración, a cada cual le hizo comprender dónde se requería tales oficios y homenajes de amor. A nuestra querida y bienaventurada Jacinta le reveló la importancia y la urgencia de la reparación por medio del sufrimiento. Al bienaventurado Francisco, por medio de la adoración del Santísimo Sacramento. Y a la bienaventurada Lucía le mostró la importancia y urgencia de la reparación al Inmaculado Corazón de María. Dios preparó con antelación a los santos pastorcitos por medio del Santo Ángel de la Paz. Les enseñó las disposiciones para recibir el augusto sacramento, la reverencia y devoción que habían de practicar corporal y espiritualmente al recibir la Sagrada Comunión, de rodillas, en la boca y con las manos juntas. También les enseñó el modo en que debían rezar, oraciones que hacen alusión constantemente a la reparación por las ofensas que se arrojan contra los divinos corazones de Jesús y de María, por las faltas de fe, de esperanza y caridad de tantos redimidos, por la impenitencia de tantos católicos. Sin duda, nuestro Señor formó a los santos pastorcitos en el oficio de almas víctimas dedicadas a la reparación, y Nuestra Señora confirmó este llamado, mostrándoles las calamidades que habrían de ocurrir si el mundo no hacía penitencia y se convertía. La visión del infierno en los santos pastorcitos, sin duda, habrá dejado profundas y tremendas impresiones. Sus narraciones deben ser tomadas por nosotros como una grave advertencia de que el infierno tiene en sus entrañas a muchos incautos, herejes, apóstatas y blasfemos que renegaron y reniegan de Dios y se burlan de su ley. No nos engañemos con doctrinas personales que en cuyas fantasías febriles se piensa que el infierno está vacío. Allí está Satanás y sus ángeles rebeldes. Allí los deicidas que murieron sin arrepentirse por haber pedido la muerte de Jesús, al único y verdadero Mesías, que rechazaron y todavía rechazan. Allí los cismáticos, herejes, apóstatas y persecutores de la fe católica.
Infelizmente, en el infierno también hay muchos bautizados y confirmados en la fe católica, muchos obispos y papas, que con sus malas doctrinas empujaron a muchas almas a la perdición. Muy a propósito, vendría aquí recordar aquellas palabras que se le atribuyen a San Juan Crisóstomo. Cito: el camino del infierno está pavimentado con huesos de sacerdotes y monjes. Las calaveras de obispos son los postes de luz que iluminan el camino. Fin de cita. La actualidad de las revelaciones de Fátima nos interpela a dejar la tibieza de los que todavía no ven o no quieren ver que la Iglesia se encuentra inmersa en una amarga y dolorosa pasión, que los falsos y malos pastores han preparado desde la sinagoga de Satanás para conducir al pueblo elegido y redimido por Cristo en la cruz a la apostasía, dando inicio al tiempo de la religión del anticristo. En Fátima se advirtió por medio de acciones claras cuáles serían los fármacos necesarios para el alma para sanar los males que aquejarían a la Iglesia: la oración reparadora, la mortificación, la penitencia, sacrificio, adoración y apego a la única y sana doctrina de la Iglesia. El venerable Padre Manuel Núñez Formigón, apóstol incansable de Nuestra Señora de Fátima, quien tuvo acceso directo a los hechos ocurridos en Portugal, siendo él mismo espectador del maravilloso milagro del sol y confidente de los santos pastorcitos, nos dejó un legado valioso en cuanto a directrices claras sobre el mensaje del Inmaculado Corazón de María, que incesantemente pidió reparación. De esto nos cuenta el padre Núñez Formigón, que de modo singular los santos pastorcitos tuvieron conocimiento acabado de la gravedad de este llamado a vivir como almas víctimas de reparación. No sólo habrá sido determinante la visión del infierno que Nuestra Señora mostró a los pastorcillos, lo habrá sido también el trato con el Santo Ángel de la Paz, que enseñó las formas correctas de dirigirse a Dios en el augusto sacramento. Y habrá sido determinante en cada pastorcito las impresiones de haber visto y oído a Nuestra Señora anunciarles que el mismo cielo pedía que se estableciera un culto a su Inmaculado Corazón, como si con ello estuviese advirtiéndoles que el camino de la justicia es severo en los últimos tiempos y que Dios mismo pone una última tabla de salvación para establecer una vía de misericordia para que las almas se salven por medio del Inmaculado Corazón de María. En el libro llamado El Padre Formigón y el Mensaje de Fátima, de los autores Arnaldo Cardoso y Gertrudis Ferreira, se nos enseña que en el año 1925 el Padre Manuel insiste en inaugurar una rama de reparación en Lisboa. Su deseo nacía de la convicción
de que Dios quería tal rama una vez que Nuestra Señora había pedido a Jacinta una iniciativa de ese género. Pionero de la difusión de los acontecimientos de Fátima, el padre Formigaun quiso erigir en Santarém, en 1926, una piadosa asociación con el nombre Ala del Santísimo Rosario, con el fin de hacer más comprensible y vívido el mensaje de Nuestra Señora de Fátima. Esta liga, que sin duda fue ejemplo de piedad, caridad y apostolado, tuvo aprobación del cardenal de Lisboa por el arzobispo de Évora y el obispo de Leiria, estableciéndose sus estatutos en el santuario de Fátima el 15 de enero del año 1928, con la denominación de Cofradía de Nuestra Señora del Rosario de Fátima. La Voz de Fátima, periódico que el padre Manuel impulsó para propagar incansablemente las advertencias que Nuestra Señora había realizado. Esto es prueba de la total consagración del padre Manuel Núñez Formigaun a la labor de anunciar que la devoción de los últimos tiempos está centrada en el Inmaculado Corazón de María. A continuación, citamos del libro antes mencionado un extracto que nos devela la importancia de la devoción reparadora al Inmaculado Corazón de María. Cito: la obra de la reparación inspirada por Jacinta necesitaba verse concretada, y el padre Formigaun, fiel al recado, se empeñó en ello. Así, el día 6 de enero de 1926, primer día de la reparación nacional decretada oficialmente en nuestro país, empezaba en la primera casa de la nueva rama de la obra la adoración diurna de Jesús sacramentado y la reparación de las ofensas. Así lo escribió en manuscrito publicado por la hermana María do Carmo López da Fonseca en 1968, en la revista Estela. En carta que escribió a la hermana Cecilia el 8 de octubre de 1928, inédita hasta el año 1968, el padre Formigaun hablaba sobre una larga entrevista con la hermana Lucía el día 2 del referido mes, víspera de sus primeros votos como religiosa Dorotea en Tui. Él ya tenía conocimiento hacía meses, por una carta de la maestra de novicias, de que ella, Lucía, fuera objeto de una nueva revelación. Ahora era la propia hermana Lucía quien le daba pormenores de viva voz sobre esa revelación, concretamente sobre la devoción de los 5 primeros sábados, forma de practicarla y promesas de Nuestra Señora a quien lo hiciese. Formigaun se encontró inmediatamente con el obispo de Leiria en la quinta de Formigueira, Braga, portador de un documento de la hermana Lucía pidiendo que fuese concedida la aprobación de esa devoción que tenía que ver con la reparación del Inmaculado Corazón de María. Don José autorizó al padre Formigaun
a propagar la devoción hasta el momento de promulgarla en documento público y oficial. Afirmaba en la carta ya referida. Ayer por la tarde recorrí Oporto en automóvil para dar a conocer esta devoción que fue acogida con el mayor entusiasmo. El padre Formigaun consulta a la hermana Lucía sobre un pormenor de la devoción. Ella le respondió el día 3 de octubre de 1934, poco después de los votos perpetuos en que estuvo presente, pero sin poder saludarla. Sobre lo que me pregunta de la devoción de los 5 sábados, no fue pedida bajo invocación de los dolores, sino, por lo que entendí, bajo la intención de la devoción reparadora al Inmaculado Corazón de María. En la revista Estela de octubre de 1939, ya después de aprobada oficialmente la devoción de los 5 primeros sábados, Formigaun volvió a relatar, bajo el seudónimo de Mirachetti, más pormenores de esta entrevista sobre la nueva devoción. En este artículo, Formigaun procura dar razones que expliquen el atraso de la aprobación de tal devoción. A fin de dar tiempo a que se consolidase primero en todo el país la piadosa conmemoración del día 13 de cada mes, solo ahora, con ocasión de la peregrinación de septiembre pasado, ha sido publicada oficialmente en Fátima por el venerable prelado de Leiría la devoción de los 5 sábados. Fin de cita. ¿Para qué almas reparadoras? Podríamos preguntarnos, hermanos. ¿Qué ofensas agravian la honra de Dios y del Inmaculado Corazón de María? Hay tantas razones por las que ofrecer penitencia, oración, ayunos, reparar, por ejemplo, los agravios contra la moral, especialmente aquellas que emanan desde el mismo clero, quienes se dedican en sus tiempos libres a escribir pornografía que ensucia la moral cristiana, la bendición de parejas del mismo sexo, usar de la dialéctica para confundir a los fieles, enseñando que el pecado no se bendice, sino que al pecador, como si el pecado actuara como un ente enajenado de la voluntad del pecador. La comunión en la mano, la comunión dada a herejes, blasfemos y cismáticos, la profanación de los templos, la comunión a divorciados o en unión libre, las hostias robadas para impíos fines, las conversaciones inmodestas en el templo, por la apostasía del clero, por el ídolo que en nombre de la tolerancia se le rinde culto en Roma. Los vasallos del Inmaculado Corazón de María
intentamos seguir el itinerario del Padre Manuel Núñez Formigão, escritor y apóstol del mensaje de Fátima, que siendo patrono de nuestra milicia de reparación, nos interpela a continuar su legado, especialmente en nuestra consagración como almas víctimas de reparación al Inmaculado Corazón de María y al Sagrado Corazón de Jesús y su preciosa sangre, con voto de martirio en favor de la extensión del reinado social del Sagrado Corazón. En este día en que celebramos a nuestro bienaventurado patrono, agradecemos el acervo que nos heredó en asuntos de índole religiosa, espiritual, teológica, filosófica, jurídico-canónica, periodística e histórica. La Voz de Fátima, la revista Estela, el almanaque de Nuestra Señora de Fátima, los episodios maravillosos de Fátima. También fue promotor de la construcción de la Basílica en Portugal. Fue fundador del Instituto de la Reparación en Santarém. Todo esto es fruto de su celo apostólico y su devoción al Inmaculado Corazón de María. A él roguemos nos alcance la gracia de ser fieles a nuestra consagración en vasallaje para mayor gloria de Dios y el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Venerable Padre Manuel Núñez Formigão, rogad por nosotros.